Beatriz Carballeira, soy coordinadora de Clínica Médica y del proyecto de Cuidados Humanizados y Medicina Narrativa del Hospital El Cruce de Florencio Varela. Sí, mi nombre es Carlos Tájer, yo soy jefe de cardiología del Hospital El Cruce. Muy bien. Mi primera pregunta es ¿cómo y cuándo surgió la idea de escribir de la medicina narrativa y los cuidados humanizados? Bueno, un poco el proyecto de medicina narrativa y su confluencia con cuidados humanizados es un desarrollo del grupo narrativa del hospital, particularmente de Beatriz Carballeira, que ella es la líder, y la idea del libro por ahí es parte mía, tengo alguna experiencia en armar este tipo de proyectos, y surgió cuando yo retorné al hospital después de una vacación forzada por el tema del aislamiento de COVID, y me encontré con el extraordinario desarrollo que había tenido este proyecto, y le propuse a Beatriz, digo, tenemos un libro con este título y tenemos que trabajar para poder llevárselo a la comunidad. Creo, por lo menos, la visión es que esta experiencia puede ser contagiosa, en el buen sentido, digamos, epidémica también en el buen sentido, para que sea tomado como una especie de modelo experimental para ayudar a los gravísimos problemas humanos que se suscitan entre profesionales, para los profesionales, familiares y pacientes. Muy bien. Mi siguiente pregunta para cualquiera de ustedes es ¿desde cuándo el hospital cuenta con talleres de medicina narrativa y desde cuándo comenzaron a emplear este enfoque en COVID-19? Los talleres de medicina narrativa surgieron también un poco por Carlos, cuando yo estaba en una crisis existencial en mi carrera y él me aconsejó: a vos te hace falta la medicina narrativa, y hace 4 años exactamente que empezamos los talleres. Un año antes yo había empezado a hacer el curso con Silvia Carrió y Jorge Franson en el Hospital Italiano, en esta búsqueda que tenía acerca de mi profesión, y después que hice el curso y estuve haciendo otros talleres más, me impulsaron fuertemente Carlos, Silvia y Jorge a que comience a hacer los talleres de medicina narrativa en el hospital, para los residentes de primer año que rotaban por clínica médica, que son de terapia intensiva, de cardiología, de hematología y de clínica médica, y empezamos a hacer una vez por semana, los días jueves a la tarde, los talleres de medicina narrativa. Ese enfoque empezó exactamente hace 4 años, ¿no? Sí. Muy bien. En el libro postulan con sus relatos que es tan importante salvar una vida como cuidarla hasta el final. ¿Les cuesta a algunos médicos entender esa frase y son ayudados por otro personal de salud como las enfermeras, por ejemplo? No sé, Carlos, pero sí, o sea, nosotros los médicos en realidad estamos muy formados en curar, ¿sí? Y no estamos formados, y es como un tabú, el tema de la muerte, es algo que nos cuesta mucho, lo tomamos como una frustración, y la idea es cambiar esto, ¿no? Cambiar la idea de que no es una frustración, que es un proceso parte de la vida, que no siempre podemos curar, y que la muerte se va a dar tanto en nosotros como en los otros, y tenemos que estar hasta el final cuidándola, porque hay que hacer, hay mucho por hacer. Está la clásica frase, ya no hay nada para hacer, y no, la idea es cambiar la mirada y decir, bueno, acá hay mucho por hacer todavía, que es acompañar. Los enfermeros, nuestros compañeros enfermeros, nuestros compañeros kinesiólogos, psicólogos y otras disciplinas, saben estar hasta el final, están más entrenados en acompañar hasta el final que nosotros. Pero bueno, esta pandemia creo que nos ha enseñado algo positivo, y que es poder acompañar hasta el final, porque estábamos nosotros en ese momento. Muy bien. Esta pregunta va para el doctor Tájer. ¿Por qué cree que el lenguaje en la medicina ha perdido valor frente a otras formas de expresión, como por ejemplo las imágenes o la bioquímica? No, yo no creo que el lenguaje haya perdido nada de su potencia. Creo que es posible que no estemos bien entrenados en utilizar el lenguaje, pero es imposible que no haya un intercambio narrativo, ya que estamos en el tema, en el diálogo entre pacientes, familiares, incluso entre colegas. No hay forma, el paciente cuenta una historia, cuenta un sufrimiento, cuenta un problema,
Nosotros tenemos que escuchar cuál es el problema y de acuerdo a cómo tengamos puestos los radares, escuchamos una cosa o la otra. A su vez, cuando queremos hablar con el paciente, también como él tenga puestos los radares y nosotros tengamos elaborada nuestra retórica, quizá vamos a decir una cosa y el paciente o la paciente va a escuchar otra, y lo mismo la familia. Sí, creo que el lenguaje no ha perdido ni un ápice de su relevancia y es un tema para cultivarlo minuciosamente. Y una parte de ese cultivo es el desarrollo del entrenamiento de lo que se llaman habilidades narrativas. Es interesante que el proyecto de cuidados humanizados, que me gustaría que Beatriz converse un poquitito sobre eso, es un proyecto que viene de otro lado, es un proyecto español, más, pensemos, edilicio, estructural, de cómo armar la terapia intensiva de una forma como para que no sea inhóspita. Sin embargo, tiene una parte que implica formar en habilidades, formar en escucha, formar en diálogo, y eso no, evidentemente pasa a través del lenguaje. Muy bien, Beatriz, ¿querrías hablarnos un poco de lo que son los cuidados humanizados? Claro, los cuidados humanizados son estrategias institucionales que vienen de España del 2014, de humanizar los cuidados intensivos. Y la dirección médica trató hace 2 años de impulsar ese proyecto institucionalmente para poder humanizar los cuidados, las unidades cerradas. Ese proyecto cuenta con líneas que son, por ejemplo, flexibilizar el ingreso a las terapias intensivas, y habla de UTIs abiertas, en donde los familiares puedan entrar y salir y estar en contacto con su familia, con su paciente internado, con el paciente que necesita el contacto familiar. También tiene en cuenta el bienestar tanto del paciente en su integralidad, psicológica, social, cultural, espiritual, ¿sí? Todas las necesidades que pueda tener el paciente, todas las necesidades que tiene el personal de salud, y habla de todas las estrategias que se tienen que hacer para evitar el síndrome de desgaste profesional. También habla de una arquitectura humanizada en la cual la privacidad del paciente tiene que ser privilegiada, la luz artificial, la luz solar, los paseos, toda la arquitectura que pueda favorecer el bienestar del paciente también tenida en cuenta. Y también habla de lo que dice Carlos, de la comunicación y de las habilidades blandas en los profesionales de la salud para poder acompañar todas estas habilidades comunicacionales que son herramientas indispensables para este cuidado humanizado. Eso es cuidados humanizados, que se entrelaza con la medicina narrativa en todo lo que tiene que ver con la relación médico-paciente y con el cuidado del personal de la salud. Muy bien, y en tiempos de COVID, ¿cómo se pudieron llevar a cabo estos cuidados humanizados teniendo en cuenta por la contagiosidad del virus y las terapias intensivas, por ejemplo? Sí, la pandemia puso las necesidades en la superficie más rojas que nunca, eran banderas rojas que atravesaban. El aislamiento implicaba un sufrimiento muy grande para los pacientes que estaban solos, la muerte en soledad agrega sufrimiento, para los familiares que estaban afuera del hospital y tenían a su familia acá adentro y sufrían, y para el personal de salud también, en donde veían ese sufrimiento y también nosotros sufríamos con este aislamiento. Entonces ahí un grupo autoconvocado del hospital, con un muy fuerte apoyo de las autoridades, empezamos a crear qué líneas podíamos hacer o qué podíamos generar, ¿sí? Con total creatividad ante esta situación. Cuando todavía, te estoy hablando, cuando todavía no usábamos barbijo, por supuesto que no estábamos vacunados, donde muchas cosas no sabíamos y el desconocimiento era muy grande, y nos empezamos a juntar, a buscar, a hablar, a decir cuáles eran nuestros miedos, cuáles eran nuestros temores, dónde podíamos encontrar ayuda, y esto fue interdisciplinario realmente, fue contar con todas las disciplinas del hospital, asistenciales y no asistenciales. Todos tuvieron que poner algo de su parte, ya sea para crear un protocolo donde permitíamos el ingreso de familiares a la terapia COVID, ¿sí? Donde había gente de seguridad que nos ayudaba en el ingreso, poder capacitar para ponerse los equipos de protección y sacárselos por los familiares, tener un enfermero que controle esa situación en el cual podía ser riesgoso para los familiares que ingresaban, o para los pacientes también, para que no se contagien de familiares que podían venir de afuera. Entonces fue tener en cuenta un montón de personas que tenían que estar controlando. También los kinesiólogos participaron de esto, y ahí empezamos a crear el protocolo. Después tenemos que crear ese protocolo que se flexibilizó, ¿no? Porque cuando
la ola bajaba, teníamos que estar preparados para abrir otro poco más. Y entonces estar muy atentos, muy sensibles a lo que podíamos ir cambiando, y en situaciones muy particulares también. Por ejemplo, en pacientes que estaban en final de vida, tanto por COVID como por no COVID, y ahí teníamos que crear otra situación en la cual debíamos permitir el acompañamiento permanente, no la visita, sino la internación conjunta con familiares con todos los cuidados. Y también lo que pudimos hacer es, en situaciones de menores de edad que debían ver a sus familiares, permitir el ingreso de menores de edad a una terapia intensiva, que siempre es una situación muy delicada, con el asesoramiento de los psicólogos, con el acompañamiento de los psicólogos y de los trabajadores sociales. Cuidados Humanizados tuvo talleres de comunicación muy importantes a tener en cuenta, tuvimos que tratar de flexibilizar la comunicación telefónica con los familiares para hacerla presencial, para lograr una comunicación más efectiva, que era necesaria tanto para las familias como para los profesionales. Todo eso fue lo que abarcó Cuidados Humanizados. Muy bien. Una pregunta volviendo al tema de la medicina narrativa. Algo que se mencionó en la presentación es que la medicina narrativa viene a rescatar lo que se fue perdiendo en la clínica. ¿Qué se puede hacer desde todos los actores en sistema para volver a poner la clínica en valor? ¿Qué pregunta? Bueno, sí. Bueno, la verdad que un primer plano tiene que ser partir de la humildad, es decir, todo esto es formativo. Cuando nosotros decimos vamos a aplicar cuidados humanizados, no es que ya somos humanos y aplicamos cuidados perfectos. Empezamos un camino muy trabajoso. Lo mismo la medicina narrativa. La medicina narrativa es una forma de entrenarse para escuchar y saber hablar y entender historias, y eso no se hace en un día. Es como si uno quisiera entrenarse en interpretar películas, que son historias también, y después de mucho tiempo uno empieza a entender cómo son las historias que se generan en las películas, qué nos quiso leer, cómo leyendo novelas, o cómo escuchando historias de pacientes, ¿sí? De repente uno empieza a entender dónde está el problema que el paciente está relatando, o dónde está el problema que la familia tienen conflicto, y eso es un descubrimiento permanente y un entrenamiento realmente muy complejo. Así que todo este crecimiento de humanidades es una reacción a una forma de medicina muy, llamemos así, técnica o deshumanizada y de muy breves tiempos de atención que no permite. Hay un estudio que dice que los médicos interrumpimos a los pacientes a los 18 segundos del comienzo del relato. Es decir, el paciente empieza a decir, ¿sabe? Tuvo una especie de molestia. ¿Dónde era la molestia? Es decir, ya está, no tuvo oportunidad ni siquiera de empezar su relato. Pero todo eso es un entrenamiento a escuchar y sumamente lento y sumamente trabajoso, y creo que los talleres de medicina narrativa son uno de esos caminos. No es el único, pero es una forma instrumental, creo muy relevante. Muy bien. Una cosa que mencionó Beatriz, pero que le quiero preguntar a los dos, es que postularon que los valores científicos deben estar a la par de los valores de la humanización. ¿Qué significa esta frase para ustedes? Bueno, últimamente se habla de un currículum oculto, ¿sí? De un currículum blando también se habla. Nosotros tenemos muy en cuenta el currículum científico de un profesional a la hora de tomar un cargo, ¿sí? El currículum científico nos queda claro absolutamente a todos, pero no existe un currículum en habilidades comunicacionales, en valores éticos, en valores de la humanización, ¿no? Y de la medicina narrativa. Entonces, lo que significa tener los valores científicos a la par de los valores humanos es que tenemos que tener un currículum blando a la par de un currículum científico. Es tan necesario como eso, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que poner en debate en nuestra profesión. El currículum oculto es ese currículum de valores, ¿sí? Que aprendemos a lo largo de nuestra carrera, ya desde el pregrado, que vamos adquiriendo de nuestros pares. Es el currículum que lo hacemos por imitación, ¿sí? Ese currículum oculto no es tenido en cuenta, no es visto, y es hora de que empecemos a verlo cómo estamos formándonos.
Muy bien. Volviendo un poco al tema de la medicina narrativa, mencionan que la escucha de la historia de los pacientes se debe reivindicar y que no todos son datos. ¿Qué sugerencias o consejos breves tienen para los médicos para que ejerciten la escucha activa? Yo diría que hay un contexto muy particular. Puede ser si uno le dijera a un colega que tiene que escuchar todo el relato del paciente sin interrumpirlo y dejar que haga asociación libre y que vaya y que vuelva, y por ahí después de unos minutos empieza a aparecer cuál es el problema real. El colega nos va a contestar que él tiene 10 minutos de consulta, tiene 8 pacientes en la sala de espera, que el prepago le hiciste con tal cosa y que aparte tiene que hacer las recetas, y tiene razón. Lo que dice es decir que el contexto no ayuda mucho. Pero yendo a un contexto hipotético, digamos, y un poco más confortable, lo primero es escuchar. Es decir, dejar hablar y dejar todo el relato. Porque en el relato aparece el problema, que a veces no aparece al principio. El paciente empieza a contar historia, mira, doctor, yo cuando era joven, y uno dice, ¿por qué me cuenta toda esta historia? Pero al final aparece el tema, y aparecen los valores del paciente, lo que para el paciente es muy importante, y hay problemas que para algunos pacientes son muy relevantes y para otros son totalmente triviales. Si hay pacientes que uno le dice, mire, no puede andar en bicicleta en la montaña, y el paciente se ríe y dice, doctor, si yo apenas si voy al baño caminando, pero para el paciente que anda en bicicleta en la montaña y tiene arritmia, es un tema muy grave. Entonces es un tema valorativo de la historia personal. Pero lo primero es una escucha lenta y reflexiva, digamos, y entender qué es lo que el paciente sufre, cuál es su problema, cuál es su inquietud, y lo segundo, en qué lugar pone ese problema en el contexto de su vida. Sobre la base de eso, nosotros podemos empezar a trabajar, a buscar el diagnóstico, a buscar eventuales tratamientos, a discutir esos eventuales tratamientos. Pero nuevamente, no basta con el tema de consejos, sino es un tema de entrenamiento. Si no es que uno dice, bueno, hoy voy a ser humano, está bárbaro, pero no es así. Este tema de escuchar es un tema de entrenarse. Uno lo hace una vez, 2 veces, 18 veces, 30 veces, y cada vez que lo hace aprende un poquito más. Yo muchas veces termino el consultorio y digo, voy a escribir lo que pasó hoy en la consulta, porque pasó algo, por algún motivo, algún pequeño... Y cuando se empieza a escribir eso que pasó en la consulta, de repente adquiere otro significado, adquiere una relevancia, aparte uno lo puede compartir con alguien, fíjate vos, y de repente lo que parecía que no era, era el tema central del problema. Bueno, y eso es trabajo y entrenamiento. Muy bien. ¿Algún tema que quieran agregar o algo sobre el libro, sobre su experiencia, como última pregunta? Como experiencia, yo creo que el libro tiene un significado muy importante y es poder transmitir, como dijo Carlos, a todos los que les resulte útil esta experiencia que hemos tenido y que puedan enriquecerla aún más y que sigamos buscando más preguntas al respecto, porque creo que de esa manera es como podemos seguir andando, digamos, haciéndonos preguntas. Y salir de la estructura que tenemos, porque con creatividad y con preguntas podemos enriquecer esta práctica. Creo que es eso, que la creatividad la tenemos que volver a tener, que los valores humanos los tenemos que levantar y los tenemos que poner en la mesa de debate explícitamente y prepararnos para eso. Yo creo como conclusión final que tendríamos que decirle a todos los colegas que es imposible hacer medicina narrativa sin leer este libro. Es una recomendación absolutamente terapéutica.